Bueno, pues yo lo primero que te quería decir es que estoy supremamente emocionado, supremamente ilusionado de poder comenzar estos diálogos latinoamericanos, que yo creo que es un espacio que nos ha faltado a nosotros de construir lazos más fraternos entre los países latinoamericanos, entre nuestras culturas, entre nuestros saberes, entre nuestras músicas, porque siempre estamos mirando al norte. Las clases altas siempre están aspirando a ser franceses o a ser gringos o a ser ingleses. Los pobres pues quieren ser mexicanos, como decía Jaime Garzón. pero, pero esto me emociona mucho porque es algo que tú también has querido hacer en tu canal. Primero que todo, pues presentar, hoy nos vamos a sentar con Elvin Calcaño Ortiz, tocayo además mío, que yo soy Mario Pinzón Ortiz, eh, politólogo, doctor de la Complutense y ahora se volvió podcaster, youtuber. Mi hermano, muchísimas gracias por venir acá a este diálogo latinoamericano, episodio uno. No, gracias a ti, Mario, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, dirigirme a tu audiencia, hablar contigo. La admiración, el respeto es mutuo. Y, Mm, y bueno, y felicitarte por esa iniciativa. Creo que en estos tiempos que corren, que a veces ujú, peores no pueden ser, se necesitan este tipo de espacios que estás iniciando. Así que para mí estar acá es sí. súper importante. Sí, porque siempre había sido urgente lo de sentarnos a hablar como América Latina, pero ahora aún más, porque el imperio ya no disimula, el imperio ya va Claro. de frente. Sí, sí, que es un, digamos, un signo de época. El hecho de Ajá, que personajes de las características que estamos viendo ahora dirigiendo el imperio y ujú, que estos modos grotescos que utilizan no solamente se corresponden con una estrategia que tienen, sí. sino que para mí también expresa un momento que está viviendo el mundo. En este caso, nuestra América Latina en referencia al imperio, ¿no? Sí, de acuerdo, y eso vamos a entrar a hablar un poquito más adelante porque tú haces unos análisis muy sesudos, muy profundos, hay veces con matices que uno no capta así como tan de primera. Pero yo en esto de abrir este diálogo latinoamericano como colombiano, hay algo que yo vengo haciendo en los últimos años con los latinoamericanos que he conocido y es pedir disculpas. Yo quiero, como que yo siento que Colombia tiene que salir a pedir disculpas a toda la región porque fuimos el vecino tóxico que, que de cierta forma terminó dañando a toda la región, que su problema de narcóticos, de narcotráfico, de gobiernos corruptos, desbordaron nuestras fronteras y pues ese narcotráfico terminó de cierta forma expandiéndose a toda la región latinoamericana. Entonces, pues, en lo que sirve de todo corazón, perdón a toda América Latina por lo que Colombia ha hecho. Yo creo que hemos sido un vecino, una cagada. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, he tenido algunos contactos personales, ¿no? Con el tema colombiano, Mario. Tengo un Ujú, gran amigo que es un hermano. Él fue rector en una universidad de Ecuador. Yo trabajé en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. ujú, Trabajamos allí creando una universidad dentro de esos proyectos que se lanzaban en aquella época, ¿no? Donde se podían pensar en grande, ¿no? En términos sí, emancipatorios. Ahora las cosas son de corto alcance, ¿no? Dado los tiempos que corren. Entonces, en aquel tiempo, el rector de en aquella universidad que estábamos creando, básicamente, fundamentalmente, era colombiano y había sido exiliado también. Entonces, a través de ajá, él, con las conversaciones, nos hicimos profundamente amigos. Conocí, ¿no? Esa tragedia colombiana. En todo caso, de acá hacia allá, yo lo que te podría decir, mi solidaridad, porque para ustedes la experiencia ha sido distinta. Para nosotros en ujú, América Latina, Colombia, en efecto, ha sido como un foco de derechización. Algunas personas hablan, algunos autores, ¿no? Me parece que correctamente hablan como Colombia es una suerte de Israel latinoamericano, esa sí, sociedad hipermilitarizada, esa sociedad, incluso antes de que surgiera este fenómeno de Bukele, que ya se habla de la buquelización de la política latinoamericana, había una suerte de colombianización con estas lógicas securitarias, con esta cuestión muy centrada de la en la mano fuerte. de la mano fuerte, eliminación del enemigo interno, etcétera. Colombia fue un paradigma de eso.
Ujú. y en todo, varios de nuestros países llegaban aquellos contingentes de asesores colombianos, ¿no? Cuando había un problema de seguridad, a donde se miraba era Colombia. Claro, los expertos en guerra, es que En guerra, ¿no? se En eliminar jactaban el de eso. adversario, en aplicar mano Ujú. dura dentro de la democracia, que y con esto termino, ¿no? Iniciando la conversación. Colombia tenía esa cosa paradójica, te lo digo desde viéndolo desde fuera, ¿no? Que era, este país que al mismo tiempo era el de la mano dura, pero era una democracia consolidada. Entonces, siempre se inscribía lo de Colombia como una democracia ejemplar. Sí, Y yo estable e ininterrumpida. Y exactamente. Y yo creo que era muy sintomático en el sentido de que estábamos hablando de un país donde la izquierda nunca había gobernado porque la mataban. Exacto. Entonces, pero que ese país donde la izquierda nunca había gobernado porque la mataban, era el gran aliado norteamericano en América Latina y esa democracia estable, ¿no? Como el ejemplo de Ujú, democracia estable. Yo creo que, bueno, nos hablaba de esa falsa democracia que en esta América Latina periférica, patio trasero del imperio estadounidense, lo que hacía era desnudar, digamos, ¿no? Esas falsas ujú. democracias que han imperado acá en nuestros países. Sí, porque Colombia era reconocido como el Israel de América Latina, pero yo lo entendía era más como en términos diplomáticos, como en ese elemento donde Estados Unidos e Israel podían generar malestar, podían generar inestabilidad en la región a través pues de todo su conflicto interno que de paso daba el ambiente perfecto para el narcotráfico. Pero Colombia, bueno, cuando llegó Uribe, lo que hubo, yo creo que es en términos de genocidio tan perverso como Israel, y ahí sí estoy de acuerdo, y es de no solamente la eliminación del enemigo interno, sino la constante creación del enemigo interno. Y eso, no sé si viste mi video que ayer generé un nuevo formato que se llama Destilando Odio, que es reapropiarnos de esos términos que crea la derecha para catalogarnos, como el woke, que ellos Eh, dicen que nosotros destilamos odio en redes sociales. Y lo que estaba hablando es cómo siempre se han creado eufemismos, neologismos para nombrar a la izquierda y con esos motes exterminarlos. Entonces, los liberales de comienzo de siglo, que eran campesinos, bandoleros, y plomo para los bandoleros, porque a la gente se le hacía la idea de que esos bandoleros necesitaban plomo, como dicen en Colombia, y luego llegaron los comunistas, y luego llegaron los guerrilleros, y luego eso tuvo que empezar a cambiar porque obviamente el mundo empezó a cambiar, y luego aparecieron los mamertos, y luego los guerrilleros de civil, y ahorita, en esta época de redes sociales y de la izquierda en el poder, nos dicen bodegueros, y por eso mi podcast se llama La Bodega, porque ese es el nuevo mote de los bandoleros, pero versión siglo XXI y ha sido algo espantoso eh, crecer en una sociedad donde tú verdaderamente pensabas 5 veces decir que eras de izquierda en cualquier ambiente, no solamente en ambientes políticos, sino en la escuela, en el gimnasio, en la universidad, en el club, en la discoteca, donde fuera. Entonces sí fue duro crecer, pero al mismo tiempo yo creo que no podemos negar que Colombia sí terminó, por ejemplo, haciéndole muchísimo daño a Ecuador. Ecuador me parece que es un caso perfecto de ese contagio de la derechización paramilitar, porque es derechización paramilitar narcotraficante, no es derecha sí. ideológica, sino que tiene ahí ese combustible de narcotráfico y de guerra, y a mí me da tanto dolor ver cómo está Ecuador hoy. ¿Tú sigues viviendo en Ecuador? No. ¿Dónde estás viviendo? No, pero sí, yo viví en Ecuador hasta el 2023. Ujú, Estuve allá unos 6 años. Bueno, en medio de ese tiempo estuve en España también. ujú, Sí, Ecuador hay elementos de colombianización actualmente operando en Ecuador, sobre todo en la manera en que se inscribe y que se enmarca el problema de la seguridad en Ecuador, ¿no? ujú, Y por algo que incluso va un poco más allá de Ecuador, que lo empiezo a ver incluso con República Dominicana, que es mi país donde vivo ahora, que es una conexión entre las élites políticas muy neoliberalizadas de aquí, ujú.
y en este caso específico de las de Ecuador con las de Colombia. Y yo creo que ahí hay como una, yo le llamaría una suerte de compartir del know-how, ¿no? De cómo lo hicimos nosotros, ¿no? Que es Sí. como lo que vende Colombia, cómo eliminamos o cómo logramos, sobre todo cuando hablamos de esa oligarquía muy de derecha, colombiana, reaccionaria, tendente a la Ujú. violencia, que en su gran representante político es Uribe, vemos eso como gravitando ya en varios países de América Latina. En este caso estamos hablando de Ecuador. Lo digo en el caso de República Dominicana porque yo he visto aquí, por ejemplo, aquí estaba Duque hace poco y estaba paseándose por el país hablando de democracia, imagínate. Ah, sí, sí, sí. Sí, de Es que democracia, él ahora da conferencias, sí, sí, y de va por el democracia. mundo. Y estaba visitando desde podcasts hasta yendo a hablarle a los empresarios y a los ricos. Entonces, Ujú, yo creo que de esto, lo que yo destaco así en el plano de lo que, de estas conexiones, ¿no? Entre nuestros países, es cómo Colombia, las élites colombianas han logrado tejer una serie de articulaciones con las otras élites latinoamericanas. ujú, Y cómo esto yo pienso ha redundado en algo que siempre estaba, que las élites latinoamericanas son constitutivamente derechistas, reaccionarias, pero con el conservadoras, más que todo, quieren conservadoras por conservar su poder. conservar poder, el poder simbólico sobre todo, que a mí me parece que Claro. lo he destacado en algunos escritos académicos y no académicos, que esta cosa, ¿no? Que el orden simbólico, lo importante que es para la mentalidad de la persona de élite latinoamericana la cuestión del orden simbólico. Pero me refería Ujú, también de esta cosa de donde se articula neoliberalismo económico con lógicas represivas en el aspecto de seguridad. Y en eso ujú, a mí me parece que esa conexión que han establecido las distintas élites latinoamericanas con Colombia ha tenido repercusión y ahí hay una clave de lo que está pasando hoy en Ecuador, que es venderte esta, por un lado, esta cuestión de la apertura de un país que se abre económicamente, donde cada vez el mercado va a ser más importante, el Estado solamente se ocupa de aquello que es necesario, pero al mismo tiempo con ujú, una cuestión muy represiva de la cuestión de la seguridad y que no va dirigida necesariamente, no necesariamente, sino realmente no está dirigida a una cuestión de la atención de la seguridad desde la perspectiva de la legítima seguridad ciudadana, sí, sino para desde la preservar una preventiva. serie de privilegios, Sí. para reordenar ese orden simbólico para que cambien algunas cosas, pero todo se mantenga igual. Yo veo mucho de eso en el caso ecuatoriano y ahí, partiendo de lo que tú decías, ¿no? De cómo Colombia ha ejercido este influjo, creo que va por ahí un poco también ese influjo que está ejerciendo Colombia, ¿no? De unas élites que se plantean como muy eficientes en términos del manejo de lo económico. Colombia en la discusión latinoamericana actual es como que un ejemplo de país que ha logrado desarrollarse, de país que ha logrado tener un ecosistema de negocios, etcétera, pero al mismo tiempo, por el otro lado, esta cuestión de la seguridad en esa clave muy de derecha de contención, ¿no? De Ujú. contención y demás, y represión. Claro, Colombia siempre ha tenido esta aura de presentarse no solamente como la democracia más estable de América Latina, sino que esa tecnocracia suele presentarse a sí mismos como un caso de éxito, y esto lo criticaba el mismísimo James Robinson, el Nobel de Economía. Y ahí, Mario, solo un paréntesis, Dale. ahí tú te fijas en eso, en la presencia que tiene tecnócratas colombianos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Ujú. El BID es fundamentalmente, los cuadros medianos técnicos son colombianos mayormente. Sí, 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 sí. Incluso he sabido de casos, no voy a decir el nombre en específico porque me lo dijeron a condición de que no develara nombres, pero he Ajá. sabido de presidentes latinoamericanos que enredos que han tenido en el orden financiero, en el BID, que han, ¿verdad? Para recibir ciertos financiamientos y que como que no había que destrabarlo, recurren a colombianos para destrabar eso. Es a través de Debe ser algún moreno. Entonces, esa cuestión, ¿no? De esa tecnocracia neoliberal colombiana muy articulada a Washington también da cuenta, ¿no? Mucho de esto que estamos hablando. Por eso te interrumpía rápido con eso. Sí, no, perfecto. Y es verdad que la élite colombiana se ha vuelto como una nueva suerte de esa élite cubana anglocentrista que prácticamente traicionó todas sus raíces para volverse el principal enemigo de Cuba y de la región, muy bien representada por Marco Rubio.
Pero bien, para cerrar el tema de Colombia y para no quedarnos únicamente en lo negativo, porque yo creo que Colombia también ha dado cosas bonitas. Por ejemplo, a República Dominicana yo le agradezco mucho el merengue y el dembow, pero la bachata sí deberían habérsela guardado. Mentiras. ¿Cuál es tu música dominicana de cabecera? A mí me gusta el merengue y la bachata también. Ah, ok, bueno, Pero ahí, pero ahí hago la acotación, ahí, Mario, que eso, bueno, si un día puedes conocer República Dominicana, te te ayudaría, creo, a entender eso. La bachata para personas en mi caso, en República Dominicana, tiene una relación con el territorio. La bachata es ok. una música que surge en entornos rurales, Ujú, que eran los entornos rurales de un país como República Dominicana, que hasta los años finales de los 80 era fundamentalmente rural. Y entonces la bachata era una suerte de lenguaje a través del cual el hombre pobre del campo, en una sociedad profundamente concentrada como esta, ok, expresaba sus malestares. En este ok. caso, en una clave como de melancolía. Entonces, la bachata para Ujú, mí me lleva, yo de niño salí de República Dominicana, pues mis padres son migrantes, me fui ya a los 4 años de aquí y vine ahora ya adulto. Y la bachata para mí representa los recuerdos de mi ámbito rural donde yo nací, un sector muy ok, humilde. Entonces tiene eso, ok. la bachata. Ahora, musicalmente me gusta más el merengue. El merengue es mi música dominicana de referencia. Porque lo que mencionas no lo había pensado, pero quizás es eso. A mí la bachata me da como más una sensación de melancolía, de Sí, nostalgia, como que la más bachata es de. eso. Exacto, es como otra cara de República Dominicana, no es la fiestera del merengue y el Sí, dembow, sino el de una dominicana más tranqui, más nostálgica, sí, la quizás, bachata sí. es un lamento Okey. del dominicano humilde, muy sencillo, Ujú, mm, que ante los avatares de la vida, ¿no? En ese sí, entornos rurales que había de trabajar todo el día, es el momento de expresar okey, sus dolores, sus amores, desamores, y la bachata es okey, fundamentalmente eso. Bueno, la vale. bachata primigenia, vamos a decir, ya eso ha tomado otros giros. Ajá. Claro, como todo, como el mismo vallenato, que el vallenato antiguo era tan lírico, tan en algunos casos de no tanto de protesta política, sino de protesta de la sociedad, de la dificultad de vivir y crecer en Colombia. ¿Qué cosas bonitas, antes de que tú hubieras estudiado lo que has estudiado a ti, qué imagen te daba Colombia? ¿Qué te llegaba de Colombia? Colombia siempre ha sido, tiene algo que lo tenemos también acá en el Caribe, me parece a mí, que es mucha capacidad de proyectarse hacia afuera. Ajá, Entonces Colombia siempre era como, antes de politizarme, Colombia era un ejemplo de país alegre, muy musical, un país que tenía como muchos atractivos y que tenía esa capacidad de ejercer influjo cultural en otros territorios. Por ejemplo, en Ecuador, sí. ser colombiano es una cuestión de prestigio en Ecuador, en los ámbitos populares, porque Okey. es Sí, venir del somos como los país de la hermanos cumbia. mayores. Claro, Sí. es como el hermano mayor, y tiene esa capacidad de Colombia en el entorno sudamericano. Acá en el Caribe era eso, era como un país de mucha alegría, ¿no? De muchos Ujú, en ese sentido. Claro, ya luego lo que uno ve es politizándose y yendo un poco más allá en el análisis, uno empieza a ver otras cosas, ¿no? claro. Claro, pero es que yo creo que esa misma, digamos, esa intención de proyección hacia afuera también contenía un objetivo de manejo de imagen, de mostrar a Colombia como un caso de éxito, como no un estado fallido, sino un lugar que a pesar de todos sus malestares, sus enfermedades sociales internas, era resiliente, que es una palabra que nos han querido vender tanto en Colombia, la resiliencia. Pero yo creo que eso también hacía parte como de lavar un poco la imagen de un país que en realidad detrás de ese éxito o de esa sostenibilidad económica, lo que esconde es muchísimo lavado de dinero, lo que esconde es muchísimo narcotráfico, porque Colombia es el país donde tú vas a encontrar centros comerciales que parecen palacios con una tienda gigante que vende peluches. ¿Quién pone una tienda de peluches gigante en un centro comercial de lujo y mantiene eso abierto? Y es algo que ya se volvió como tan parte del paisaje en Colombia, pero que es algo que, y también por eso habría este espacio, que
El colombiano no es capaz de mirarse a sí mismo y hablar las cosas sin pelos en la lengua porque prefiere mantener las apariencias. Por ejemplo, a mí me parece muy chistoso esta dualidad del uribista que no quiere que en el extranjero se refieran a Pablo Escobar. Por ejemplo, la Sí. figura de Pablo Escobar se volvió tema tabú en Colombia, pero al mismo tiempo esa derecha defiende todo un establishment corrupto que defiende el narcotráfico o que se asocia con el narcotráfico. ¿A ti qué imagen te da Pablo Escobar, por ejemplo? Bueno, Pablo Escobar es una expresión muy colombiana, porque esa era la otra, la contracara de lo que no te la decía, o sea, de Colombia hay esa cosa que es como paradojal, de lo que uno le llegaba. Es un país muy alegre, música, etcétera, pero es el país del narcotráfico también. Por ejemplo, Sí. yo me crié en Puerto Rico. Puerto Rico es un foco de migración dominicana, ¿no? Una isla Ujú. perteneciente a Estados Unidos, una colonia americana que de ahí migran todavía dominicanos para ir allí a buscar mejor vida, porque hay Sí. dólares, porque etcétera. Y en Puerto Rico, Colombia era narcotráfico. Y en este caso, Pablo Escobar era como una suerte de arquetipo de colombiano vivo, de colombiano inteligente, que había Ujú. logrado destacar, en este caso a través del narcotráfico, con una revitalización de su figura a través de aquella famosa serie. Esa serie fue un fenómeno. Yo estaba en Puerto Rico cuando salió, en el 2014, por allá 15, y eso fue un fenómeno. ¿Narcos o el patrón del mal? El patrón del mal. El Ok, patrón del mal. Eso fue un fenómeno en sí, Puerto Rico. Me me acuerdo como imagino. hoy que la proyectaban los sábados a las 3 de la tarde y había sido tan exitosa que empezaron a proyectar 2 capítulos, uno de 3 a 4, otro Ajá, de 4 a 5. Entonces, estaba la mitad del claro. pueblo de los puertorriqueños estaban de 3 a 5 los sábados viendo eso. Y después las conversaciones eran: "¿Viste lo que pasó? Y que fulano le dijo al otro". Entonces, Pablo Escobar se convirtió en un símbolo de Colombia, ¿no? Claro, pero Para mucha pasa gente. primero como astuto antes que violento. Sí, sí, ese, por eso te señalaba eso. Es como que de ser astuto, el tipo que viene de abajo y a través Ajá, de la astucia logra destacarse por encima de las dificultades y que dentro ajá, de esas cosas que tuve que utilizar para destacar, una de ellas fue la violencia, ¿no? ajá. Pero Oiga, sobre ve, todo el tipo inteligente. sí, Incluso en muchos países, y eso yo lo veía en Estados Unidos, en New York, etcétera, cuando uno mencionaba, yo tengo un amigo colombiano, y ujú, ya uno se presuponía que era un tipo hábil, astuto, que un sí, tipo que que sabía calcular, soluciona. sí que soluciona, como se dice, como dice el dominicano, que le mete mano a todo. A Ajá, así era, sí, esa era la es imagen, ¿no? Entonces, al Escobar era el paradigma de eso. exacto. Eso es lo paradójico, que digamos que esa mentalidad del colombiano que no le tiene miedo a nada, que te encuentra la solución, que te encuentra la manera, hace parte de nuestra idiosincrasia profundamente, pero queremos negar al arquetipo de eso, al que puso esa idea del colombiano potente, del colombiano inobjetable, que fue Pablo Escobar. Y ahí hay una dualidad de que como que Colombia y sobre todo ese círculo social de la clase alta y la clase media que han asimilado esa colombianidad de aprovechar las oportunidades del papayazo, de papaya, si me dan papaya, yo la tomo. Si entiendes Sí, esa sí, sí. expresión? Esa es la primera intención, el primer impulso que va a tener un colombiano. Por ejemplo, el otro día alguien en Twitter dijo, hice una transferencia bancaria y me equivoqué de teléfono, pero lo que pasó fue increíble. La persona me lo devolvió y tenía como 25,000 likes porque tenía fe en Colombia. ¿Sí me entiendes? ¿Sí ves? Sí. Es decir, en Colombia esperamos el crimen por defecto, Como normalidad. como normalidad. Claro, pero cuando entonces la gente se refiere a nosotros, por eso es como, no, 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 no. Usted gringo no hable, usted extranjero no hable, usted no mencione eso porque no queremos ni siquiera escucharlo. Y eso, Pero ahí está también eso que tú dices ahora, Mario, esa cuestión de la dualidad de Colombia, porque al ajá, mismo tiempo impera una imagen del que el colombiano es muy formal, de que el colombiano habla también. bien el español, de que el colombiano te dice usted y de que el colombiano te Ujú. dice permiso para pasar. Que, por ejemplo, en el caso nuestro caribeño, impera esa Ok. imagen también. ¿No? Es como que ese país de lo dual, Sí, del claroscuro,
que al mismo tiempo es el paradigma de la viveza, de la gente que le mete mano a todo, como Ujú. se dice aquí, pero son formales y te dicen Pero es usted. que vas a ver, eso se llama hipocresía. Es que Eso es totalmente. una hipocresía absoluta, porque también por ahí yo vi el otro día a un humorista mexicano que decía que los colombianos puteábamos delicioso porque decimos carechimba, careverga, 70 y puta, que multiplicamos, entonces el tipo se... Y somos supremamente vulgares, pero en público somos los adalides, los vigilantes de las formas. Sí, sí, Y eso es del algo buen que, eso es español. algo que exacto, eso es algo que nos tiene supremamente atrapados. Sí. Para mí eso es mera inmadurez de la opinión pública colombiana. No estoy diciendo que pasemos al estándar argentino, que por ejemplo ayer estaba viendo a Viale, que se está bajando, el amigo de... Sí, este periodista operador de Milei. Exacto, y que decía que si son corruptos, la reputa concha de su madre y tal, tal, tal. Y a mí me parece increíble que en Argentina putean con ganas en Radio Nacional. Ah, En Colombia eso nunca va a pasar, pero como muy bien lo sintetizó Jaime Garzón, ¿estás familiarizado con Jaime Garzón? sí, 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 lo conozco. Decía, en Colombia perdón, en Colombia es más grave decir hijo de puta en televisión que ver niños pidiendo limosna en la calle. Y nos describe tan perfectamente El Jaime, país de las que por eso, formas. exacto, y es algo que nos tiene... Creo que Ángel Rama habla un poco de eso también. ¿Quién? Ángel Rama. Ángel eh, Rama, es un cuéntame. autor no tan conocido que leí en algún momento que hablaba en relación a eso, ¿no? La preeminencia de la cuestión de las formas en el Ujú. quehacer colombiano. Sí, 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 sí. Y de hecho hay toda una clase intelectual eh, que el otro día le dijeron el soviet del Paraguay, pero en realidad a mí se me hacen más como los liberales del Paraguay, que es una zona de Bogotá, que han hecho toda una carrera en analizar las formas. Y tú ves que salen las noticias, digamos, escándalos completos, y ellos hacen análisis de varias párrafos, de varias cuartillas sobre las formas. Y en Colombia, que es un país donde el fondo está muy investigado. El fondo le hemos hecho la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica. El fondo lo conocemos, pero esa clase centrista, nosotros lo llamamos tibios, están ahí para vigilar las formas y son como los perros de vigilancia de esa derecha que asesina miles, pero nunca dice una grosería. ¿Sí me entiendes? Es Pero absolutamente fíjate, enervante. eso es un mecanismo de administración del poder, de la Total. continuidad de ese poder, de esa élite que, ¿no? que tiene sus fundamentos en la posesión de la tierra, básicamente, ¿no? Colombia es el Ujú. país que más concentración tiene de tierras del mundo. No sé si todavía Sí. algún otro país le ha pasado y no se puede entender, por ejemplo, el conflicto armado que ustedes han tenido si no es con ese elemento en el centro, ¿no? La disputa por la cuestión de la Ujú. tierra. Pero yo creo que ahí hay como una clave, ¿no? De cómo se opera ese poder, que es eso de, en ese cuidado de las formas, lo que hay es una invisibilización de las formas Ujú. violentas y brutales mediante las cuales esas Absolutamente. élites han construido ese gran poder. Claro. Y es una forma maravillosa de sabotear el debate, Que también. porque cuando uno se sienta con ellos y empieza a expresar malestar de una forma demasiado vehemente, van a atacarte a ti. Por ejemplo, y eso era el video que hice ayer. Tú sabes que asesinaron a Miguel Uribe Turbay, que pues era el miembro de una familia eh, de dinastía política prácticamente. Y incluso antes de que el tipo llegara al hospital, cuando le hicieron el atentado, ya la narrativa era el lenguaje violento de los bodegueros, el lenguaje Sí, sí. instigador de Petro. Y eso fue lo que nos montaron en la cabeza, tanto así que Petro salió a decir que iba a desescalar el lenguaje. Francia Márquez salió a pedir que desescaláramos el lenguaje. Y Lo cual fue terrible. yo creo que nunca había visto algo tan violento, tan simbólicamente violento como decir moderen su lenguaje o nosotros, porque en realidad son ellos los que van a moderarnos.
el lenguaje. Ahí fue que yo dije, no, yo tengo que abrir un podcast porque a mí nadie me va a moderar el lenguaje, yo pago todos mis impuestos, carajo, yo no tengo pasado judicial y tengo derecho a mi opinión. Y yo creo que ahí fue ya un punto de quiebre en lo personal. ¿Y qué te iba a decir con esto? Pero bueno, sí, en Colombia ha sido muy difícil ser de izquierda siempre y ahora por primera vez, no, por primera vez esto se puede decir, aunque seguramente ya lo están monitoreando. No sé si viste que ayer hablando de Duque fue a darle la mano a Netanyahu. Sí, sí, lo vi en X, ¿no? Antiguo Twitter, Ajá. Yo creo pero que estaba renovando la licencia de Pegasus. ¿cómo? Yo creo que estaba Ah, renovando la licencia de Pegasus. Tú o sabes sea, ese chisme, ¿no? sí, 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 claro, claro. Y es parte de eso que hemos hablado, ¿no? De Colombia como ese laboratorio, ¿no? De ese Israel latinoamericano. Pero bueno, Ujú. eso de Duque sí está bueno está bien para el debate, ¿no? Que tenemos que dar desde las izquierdas, progresismo frente a esa gente, pero eso no es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, eso es No. absolutamente coherente con lo que un individuo así representa, que es estas derechas que no defienden ninguna libertad, no defienden ninguna instituciones, no defienden nada. Ellos defienden No sus defiende nada. intereses y defienden su ideología como el sentido común dominante en la sociedad. Punto. Ujú, Entonces, por eso un señor como Duque no tiene ningún problema en saludar a Netanyahu, que está haciendo un genocidio en vivo y en directo, condenado ya ujú, de lo brutal que es, ya está siendo condenado hasta por aliados impertérritos de Israel como Alemania. No se puede ujú. entender la Alemania moderna sin su apoyo a Israel, y aún así es el mismo Duque que te dice que Maduro es un criminal y que a él le Sí. preocupan los crímenes de Maduro. Es que está saludando al peor criminal del momento hoy. Ujú, Podemos tener todas las diferencias con Maduro, perfecto, digamos, ¿no? Está bien, ok, te parece muy malo y te puedo hasta, ok, te doy la razón si quieres, ujú. pero este es peor. Sí, Este está sí, matando sí, sí. miles de personas, entre ellos mayormente niños y mujeres, todos los días, y vas y le das la mano y Ujú, reivindicas que es un aliado de Colombia. Entonces, sí. ahí es, por eso yo digo, que no es de sorprender, pero que esto lo que debemos de aprovecharlo es para develar con claridad, con toda la claridad del caso, lo que son esta gente. Y por eso yo le digo a muchos compañeros y compañeras, a mí no me puede dar lesiones ningún derechista No. hoy día. Ninguno. Ujú, Ninguna persona que apoya a Israel, ninguna persona que apoya a Bolsonaro, que apoya a Milei, que apoya a Donald Trump puede darnos lecciones de libertad ni de democracia. Y por eso es exacto. importante eso que tú señalabas hace un rato, porque hay esta disputa de los marcos, ¿no? Eso que dice Lakoff de los marcos, etcétera. No Ujú, podemos dejar o no podemos validar los marcos de esta gente. Y por eso mi diferencia completo. con los socialdemócratas, las izquierdas más centristas, tibias, como dirían ustedes, que es que asumen los marcos de esta gente. Y yo no Sí. puedo asumir el marco ni validar un marco de un tipo como Duque, tipo que va a saludar a Netanyahu. Y que sea Duque quien me diga a mí quién es un dictador, quién no es un dictador, con qué hay que Ujú, indignarnos, con qué sí, con qué no. ujú, Ahí hay un aspecto de política concreta y por otro lado de cómo asumimos la disputa política en nuestras sociedades, ¿no? La disputa por los proyectos de sociedad. Hay una cuestión clave ahí, a mí me parece, con cómo no dejarnos, porque lo que hacemos al final es fortalecer la lógica política que hay detrás de un Duque y Netanyahu, que es la misma. Netanyahu ujú, mata y extermina un pueblo directamente por las características de Oriente Medio, pero esas ujú. derechas es lo que quisieran hacer acá también. Y se lucran de la guerra, Claro. porque matar, no sé si matar por matar lo hagan, porque creo que son así de perversos, pero es matar y armar guerra para mantener su negocio, el negocio que los beneficia a ellos, no solamente como a sus círculos cercanos, sino como una red transnacional de guerra, porque Colombia le ha comprado su armamento a Israel desde siempre. Y para cerrar con Duque, que es ese personaje, es un personaje muy desagradable que yo creo que ya en Colombia tenemos el consenso de que fue el peor presidente de nuestra historia. Yo creo que es una figura muy representativa de lo minúscula que es la derecha ahorita. Yo veo una derecha acabada, veo una derecha que, por ejemplo, en Colombia están sacando candidatos de donde puedan. Sacaron a un candidato de un funeral, al papá de Miguel Uribe, lo Sí, van a poner de candidato y yo creo que eso solo demuestra desespero, demuestra que han que perdido no algo del tienen, dominio que tenían, ¿no? han perdido el dominio que tenían. Las redes sociales, yo creo que en Colombia ya por ahí dicen, no, es que hay mucho, mucho zurdo en Twitter.
entonces que ellos se van para otro lado, pero LinkedIn tampoco, ya no se ven, sus publicaciones tienen 20, 30 likes. Yo sé que eso no es un gran termómetro, Sí, sí, pero lo es, pero porque las redes indica cosas, sociales indica cosas. indica cosas. Y yo creo que yo llegué tarde a la batalla cultural y más o menos te relaté como que fue ese momento que me paró a mí el sofá y dije, me voy a meter de cabeza en la batalla cultural que nos declararon. ¿A ti qué te empujó a dejar, no sé si salir de la academia para meterte en YouTube, pero qué fue? Sí, algo muy parecido, no fue un hecho concreto, sino fue una acumulación de cosas. Ajá, Bueno, yo como parte de mi trabajo, aparte de la cuestión más académica, universitaria, vamos a decir, trabajo mucho en temas de consultoría político-electoral. okey, Y trabajando en eso, me di cuenta, en los últimos 2 años, sobre todo, antes de este año 25, me di cuenta la influencia que tenía la conversación digital en la creación de percepciones que luego se traducían en votos. ajá, Entonces, viendo eso, yo dije, no, espérate, está pasando algo. Hay que meterse en la llamada conversación digital. ¿Ok? ajá, Y empecé a ir por ahí como, ya tenía la convicción hace como un año de había que meterse en eso. Lo que pasa que no encontraba el tiempo ni el cómo. sí, Y hasta que lo encontré el tiempo y encontré el cómo. Y por eso me metí a YouTube, porque definitivamente, Mario, estos espacios digitales para la batalla cultural, la batalla por los significantes, por los marcos de interpretación, es un espacio central. Y el hecho de que las derechas tengan que mentir tanto, el hecho de que un tipo como Laje, ¿no? Un neonazi despreciable que representa la degradación, a mí yo creo que es la ajá, palabra que mejor describe a un tipo como ese, la degradación intelectual del tiempo presente. Pero el hecho de que un tipo así, que tiene todo a su favor. Es decir, es un tipo que recibe dinero de los multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego, estos multimillonarios sí, derechizados, que es el segundo hombre más rico de México o el tercero, que recibe ujú, dinero de los multimillonarios argentinos, que con mi ley están de plácemes, ¿no? Porque tienen cancha libre para hacer lo que quieran y enriquecerse de las formas más desmesuradas posibles. O sea, sí, individuos como ese que tienen tantas cosas a su favor hoy día, sobre todo el dinero, que aún ajá, así tengan que mentir tanto, que aún así tengan que salir a redes sociales, en el caso de él, a decir que Petro, que es un comunista asesino, y que tengan que hacer videos de 15 minutos, 20 minutos y subirlos a Twitter diciendo que los nazis eran de izquierda. O sea, cuando ajá, estos tipos tienen que hacer eso, es porque están desesperados. Es porque ellos total, saben que la acción de gente como nosotros, que podamos intervenir en estos espacios, hace que no solo se quede en el ojo y en el oído de la gente el marco de ellos. ¿Y ajá, qué pasa? Que nosotros lo hacemos con la verdad y ellos lo saben. Ellos saben que ujú, nosotros estamos diciendo la verdad. Ellos saben que cuando nosotros decimos que América Latina lo que ha habido es capitalismo del malo, y que eso de que el problema de América Latina es el socialismo, como ellos dicen, pero espérate, es que los estudios comparados nos dicen que hay en la mayoría de los países de América Latina, más del 80% del tiempo del siglo XIX para acá han gobernado derechas conservadoras. Y los ujú, datos nos dicen que un continente como este, el más desigual del planeta, lo que te está hablando es que si algo no ha habido es socialismo, lo que ha habido es mucha concentración capitalista. de Ellos acuerdo, tienen mucho miedo de que nosotros podamos decir eso. Entonces, ajá, qué es lo que les toca ante el hecho de que no tienen la verdad? Llenar la conversación de odio y de mentira. y de mentiras, Entonces, exacto. el hecho de que ellos tengan que salir a hacer lo que hacen, nos dice que vamos bien. Sí, Olvídate de que tengan 100,000 likes, que eso se construye con bots. De eso yo sé, porque he ajá, trabajado campañas electorales, de eso yo sé, cómo tú puedes viralizar cualquier contenido. Pero el hecho de que estén tan envalentonados y que tengan que agarrarse de ese clavo caliente que es Bukele, ¿no? Que cada vez queda más claro, es un clavo caliente, ¿no? pero porque es el único, Claro, es lo único más o menos presentable que pueden plantear desde la derecha. Milei se le está haciendo agua. Milei, eso sí, ya está a un pasito de entrar en el ámbito de lo impresentable. Donald sí, Trump, eso es, imagínate. O sea, a sí, Donald Trump solamente lo defiende hoy la gente que tiene miedo que le quiten la visa gringa. Fuera de eso, exacto, porque no es ujú, indefendible un tipo como ese. sí, Entonces, están desesperados. Porque las redes sociales, si por un lado tienen esto de que facilitan el mensaje de ultraderecha, porque las redes funcionan mucho con la lógica de confirmación ideológica, funcionan ujú, mucho con validar prejuicios en nichos, sí, tienen esa parte, pero tienen otra, que es que las redes permiten que hablemos gente como nosotros, que no vamos a ir a un gran medio porque no somos muy bienvenidos allí,
pero nos permiten construir plataformas y hablar Ujú, y hacer, ¿no? Eso que decía Elon Musk, que él decía, you are the media, él le decía a la gente. Bueno, ujú, eso tiene una parte muy negativa, que la aprovechan las ultraderechas, claro. pero tiene otra muy buena, que efectivamente nos permite a nosotros crear un canal, conectar con gente, nos permite hacer lo que estamos tú y yo haciendo hoy, sin la mediación de un gran medio ni nada de eso, y dar la batalla frente a esta gente. Ujú. Y yo creo que están dando muestras de que les estamos incomodando mucho y no sé si es una lectura fruto de mi nueva presencia de youtuber, pero yo creo que sí podemos ganar, porque hace 3 años, 4 años, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la manosphere y que prácticamente la derecha se había tomado todo el diálogo con los jóvenes en, en el planeta? Yo hace 3 años la estaba viendo muy, muy negra, muy oscura. Ahora, por ejemplo, con las reacciones tan desencajadas de la derecha colombiana con los influencers, entonces empezaron a responsabilizar a los influencers propetristas que en algunos casos han tenido contratos como comunicadores con el gobierno, les empezaron prácticamente a culpabilizar de todas las desgracias que suceden en Colombia, básicamente, y eso a mí se me hace que es una seña, Totalmente. una buena señal de que les estamos incomodando y de que ellos saben que si no nos estigmatizan, que si no nos excluyen, pueden perder la batalla cultural y creo que tenemos con qué ganarla. ¿O estoy equivocado? No, no, ¿Cómo la lees tú? coincido, claro, esto de la batalla cultural, eh, ganarla como hecho final no es posible, ¿no? Porque Ok. nunca hay hechos finales en política. Siempre Ujú, va a haber esto de esos claroscuros, ese sube, baja, pero sí que podemos, que yo creo, eso yo le llamaría en cierta medida ganar la batalla cultural. Lo que sí podemos hacer es que el marco de interpretación que le llegue a la gente común y corriente, no solo sea el de ellos, que era lo que estaba exacto. pasando. Por eso ellos están tan desestabilizados y tan Ujú, preocupados, porque es que las redes sociales porque ellos la vieron, y eso es un mérito que tienen que hay que reconocerle. Esta gente, en el 2016, cuando nadie de nosotros en los sectores progresistas de izquierda tenía claridad de la importancia de la conversación digital, esta gente con Steve Bannon en Estados Unidos ya estaban creando batallones de operadores Breitbart. digitales. Y exactamente. Y ya estaban sus campañas electorales en el nivel técnico, ¿no?, de lo que tiene una campaña electoral, ya estaban contratando a Cambridge Analytica, este tipo de empresas, para hacer mensajes segmentados. Todo eso que ahora es común. No hay una campaña política en el mundo que ahora no trabaje con esto de la segmentación. Esa gente lo estaban Ajá. haciendo en el 2016, que en aquel Sí, tiempo eso era una palabra de ciencia ficción y sí. ya la estaban viendo. ¿Qué pasa? Que como ellos fueron los que la vieron primero bien clara, fueron quienes primero empezaron a operar en los espacios digitales y se aprovecharon de elementos incluso estructurales de este momento, ¿verdad? Esto que yo creo que es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos de nuestros países, que se están derechizando los jóvenes varones, porque son los Ujú, perdedores principales del neoliberalismo. Los sí. jóvenes varones se están quedando sin la principal promesa del capitalismo, que es la de tener propiedad. ¿Quién tiene una Ujú, propiedad hoy en España? Donde el sí. promedio de un apartamento, de un departamento son 200.000 euros. ¿Quién diablo puede Ujú, comprar eso? nadie. El 3% de herederos. ¿Quién puede comprarse hoy día una casa, carro para hacer el American Way of Life en Estados Unidos hoy día? Muy poca gente. Canadá es absolutamente imposible. En Entonces, Canadá es absolutamente imposible comprar una propiedad. Entonces, la propiedad, que la promesa nuclear de la vida dentro del capitalismo no se está cumpliendo. Entonces, Ajá, hay un batallones de jóvenes varones desesperados, frustrados, que la ultraderecha les está dando un lenguaje político para expresar su frustración y les está ujú, definiendo enemigos muy fáciles. Las mujeres feministas, ya no se puede hacer un piropo a nadie. Las ujú, comunidades de LGBTQ más diversas. Ahora quieren que los niños sean niñas y las niñas niños. Ellos te ujú, crean unos enemigos con un lenguaje muy fácil de procesar y sí, eso está facilitando que pase ese fenómeno. Pero al mismo tiempo, que esto es lo interesante, me parece, como decía, ellos fueron los primeros que la vieron, pero ya nosotros la vimos también y estamos sí, interviniendo en esos espacios y está pasando algo que es que, y yo lo vi mucho eso en España,
ellos no estaban acostumbrados a que les contradigan en estos nuevos mecanismos de comunicación digital. Y ya Ujú, cada vez que Laje dice algo, cada vez que hay un youtuber de ultraderecha en España que es famosísimo, que se llama, creo que el Lobo de Wall Street, una cosa así. okey. Y bueno, en España es el país de los youtubers de ultraderecha. Hay varios, Hay exacto, varios. sí, el tipo de la máscara. Hay uno que se llama Señor Liberal, etcétera. Son varios. Pero ¿qué pasa? Que cada vez más, cuando esta gente dice una de sus monstruosidades, que antes pasaban como que, bueno, ahora tienen respuesta. ¿Y qué es lo que Ujú, pasa? Que esta gente son muy promotores de este capitalismo, de esta narrativa casi que anarcocapitalista que deriva en los Milei. Y lo que pasa es que ya hay un gobierno libertario en Argentina, que es una catástrofe. absolutamente. Entonces, ¿qué les queda ahora? Sí, Cada vez les va a quedar menos, porque es que no tienen la razón. El discurso de ultraderecha y este discurso hipercapitalista, el problema que tienen no es que yo esté en desacuerdo con él, a mí me parece, es que esté equivocado. No hay una sola sociedad en la historia humana que se haya podido desarrollar mínimamente bien sin un Estado fuerte, por ejemplo, sin algún total. tipo de dosis de socialismo en términos de Estado que sea capaz de coordinar la sociedad y ponerle freno al mercado allí donde su lógica pueda ser nociva para el conjunto. Entonces, eso Y sobre todo en América Latina, que América Latina nunca tuvo estados, digamos, funcionales, nunca, n- sostenibles, justos, nunca. nunca hemos tenido un estado de bienestar. Uruguay es el que más se ha acercado. Ajá. Y estrictamente le falta. Pero es eso, Mario. El problema es que no tienen la verdad, no tienen la razón. Tú no me puedes No, decir a mí que el problema de América Latina es de socialismo, en un continente donde en la casi ningún país de América Latina ha habido gobiernos socialistas como tal. sí, Donde en la mayoría en muchos países latinoamericanos nunca ha habido gobierno ni de izquierda, no lo había habido en Colombia, no de lo ha habido en acuerdo. Guatemala, no lo ha habido en Costa Rica, no lo ha habido aquí en mi país. ¿Cómo tú entonces me vas a decir que el problema es de socialismo? Entonces, esta gente, ellos es un nivel muy de la narrativa y en la medida Sí, de que ya no controlan la narrativa, pues se desesperan, porque es claro, fácil demostrar que no tienen la verdad. Es muy total. fácil. Y eso ha sido, yo creo que también uno de los aspectos que ha empujado a esa ultraderecha transnacional, porque eso también hay que aplaudírselo, o bueno, reconocérselo a los tipos que hicieron una estructura Sí, internacional que pasa no solamente por Vox, está el Atlas Network, sí, sí, que seguramente estás familiarizado con él, y vienen estrechando lazos desde hace una década, 2 décadas, yo creo. sí, sí. Por lo Al menos una sí, década, al al menos. menos una década están haciendo el CIPAC y se reúnen en España y se reúnen en México y pues Sí. estaba todo el tema de, digamos, desde el Opus Dei en México, que fue como esa semilla de la ultraderechización transnacional. ¿Cómo ves a la izquierda en esos aspectos transfronterizos? ¿Estamos crudos? No diría que crudos, porque tenemos espacios. Yo, por ejemplo, Ujú, colaboro con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, incluso coordino un diplomado con ellos y tal. Pero el problema con la izquierda es que todavía no, los sectores progresistas estamos muy articulados, porque es el internacionalismo, es constitutivo del ser de ajá, izquierda, que sí, desde el siglo XIX, a la cuestión de los problemas del capitalismo son de escala internacional, por tanto, solucionando el problema del okey, capital en una sola sociedad no se va a poder lograr el objetivo, etcétera, ¿no? Eso es ujú, constitutivo, la cuestión internacional en las izquierdas, pero yo tengo mi opinión, las izquierdas todavía no logran entender del todo cómo inscribir ese internacionalismo en términos de la lógica política del siglo XXI. Es decir, cómo claro, conectar ese internacionalismo con la lógica política del siglo XXI, de las sociedades del capitalismo tecnofinanciero, las sociedades de las redes sociales, etcétera. Ahí ajá. no logramos entenderlo muy bien. Y eso es un problema que tenemos donde, por ejemplo, es difícil. La gente de izquierda y progresista es tan crítica y a veces tan transparente en su crítica Sí, que caramba, se convierten en enemigos de nosotros. exacto, sí. Porque uno genera un contenido y te sale no pocos gente que haciéndote una crítica, evaluando, casi que una evaluación como si fueran un paper, y tú dices, perfecto, Ajá, obvio que un video de 30 minutos donde uno tiene que hacer un montón de edición, donde uno tiene que equilibrar entre mantener cierta profundidad con ser
comunicarse con mucha gente, con ser entretenido, porque las redes son economías de la atención. Si tú no logras captar la atención de la persona que te está viendo, los primeros 30 segundos lo perdiste. Lo perdiste, sí. No ve el video y por lo tanto YouTube, el algoritmo no hace que lo vea otras personas. Entonces, claro que no voy a ser tan profundo como si estuviera escribiendo un ensayo, Claro, pero fíjate, la gente de derecha la tiene más clara en ese sentido y ahí nos llevan unas ventajas. O sea, la gente saca un video diciendo una barbaridad tras otra y que de las 10 cosas que dice, 14 son mentiras. sí, Incluso intelectuales de derecha, gente que tiene formación, solidez, lo comparten, sí, porque ellos ponen por encima de eso el objetivo político. Nosotros ponemos exacto. por encima de todo la crítica, la transparencia. Claro, Pero y la coherencia claro, tenemos y el rigor o simplemente el ego de soy más inteligente que tú y te corregí. claro, Eso exactamente. es algo muy canibalista de la izquierda y pues que además ahorita está terriblemente fragmentada porque cada país de América Latina interpreta a la izquierda de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, hay veces a mí me da un poquito de angustia ver a Petro tratando de darle manejo al tema de Maduro, como que Petro hay veces no encuentra las palabras para no quedar mal ante la comunidad de presidentes, digamos que tolera a Maduro, pero tampoco puede decir algo que sea sacado de contexto, que todos los medios lo sacan de contexto o lo malinterpretan. Pero entonces esa posición tan difícil que tiene Petro de decir, bueno, no me invadan al vecino, pero tampoco estoy dándole legitimidad a las elecciones de Venezuela. Digamos, ya son aspectos más de realpolitik y no tanto de ideología o de fraternidad. ¿Tú cómo lees esto de Venezuela? Esto de Maduro, a mí no me gusta opinar de Venezuela, porque en Colombia, si hay un país que tiene la visión absolutamente manipulada sobre Venezuela es Colombia. Claro, Colombia ha comido antivenezuelismo, antichavismo y antimadurismo durante 20 años. Entonces yo digo, yo no bueno, quiero opinar porque Uribe que creó la categoría del castrochavismo, ¿no? sí, 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 sí. Ese es uno de esos eufemismos y en eso sí los colombianos son tan buenos porque el cartel de los soles también salió de alguna mente maestra del uribismo. Y ese bulo llegó hasta el mismísimo presidente de Estados Unidos. Cuando esos manes empezaron a hablar del cartel de los soles, yo me fui de culo. Yo dije, pero ¿cómo así? Los bulos vulgares y burdos colombianos están llegando a la Casa Blanca. Ese día yo dije, bueno, sí, Colombia es un poco más importante de lo que yo pensaba, mierda. Sí, ¿Cómo ves este tema de Venezuela? ¿Qué hacemos con Venezuela? bueno, Venezuela es un a mí no me gusta hablar mucho de Venezuela tampoco. Lo hablo salvo excepciones muy puntuales. El domingo dije algo en Ujú, Twitter acerca de Venezuela, de la cuestión de esta de si lo van a invadir o no ahora, ¿no? Lancé algún análisis ujú, allí. Trato de usar otro tono en el caso de Venezuela. He conocido muy bien el tema venezolano. ok, No me gusta entrar en especificidades, pero lo he conocido bien, bien, muy bien. El asunto de Venezuela lo he estudiado en territorio allá. ujú, Entonces, ¿qué te digo? Venezuela tiene un asunto que es que ya se ha convertido en una razón política y cuando algo se convierte en una razón política, eso adquiere una densidad que para cambiarlo es muy difícil. Y se ujú, ha convertido en una razón política que Venezuela es un fracaso del socialismo. Ese es como que el marco ujú, mental que se ha normalizado, generalizado en el conjunto de América ujú, Latina. Por tanto, hoy día enunciar apoyo a Venezuela te coloca automáticamente, incluso en la perspectiva de la mayoría de la gente progresista, de que estás apoyando un fracaso, porque es un sí, país de donde ha salido tanta gente, donde hay una dictadura, etcétera. Hay otro factor que está conectado con lo que estoy diciendo, que es que hay un asunto que lo vemos, que es que las ideas políticas cuando tienen una base material se convierten en muy fuertes. Y hay una base material para entender que Venezuela es un desastre o un fracaso. Y es que en todos nuestros países vemos venezolanos en un semáforo pidiendo, ujú, vemos la típica historia, aquí en República Dominicana hay muchísima, la típica persona que te dice, pues es que yo tengo un amigo venezolano que me dice de cómo ujú, su familia pasó hambre, de cómo él ujú, en Venezuela era ingeniero mecánico y ganaba qué sé yo cuánto y se iba de vacaciones a Miami y ahora está aquí limpiando baños. O sea, eso cala fuerte. Y claro, eso
por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde han llegado esas grandes cantidades de venezolanos prácticamente caminando, sobre todo por allá en el 2015, 16, 17, cuando fue el momento más denso de la explosión que hubo en Venezuela, del colapso económico, eso marca mucho. Entonces, Claro. hay una cuestión aquí que yo creo que los progresismos deben de entenderlo, y es que si bien es verdad que hay unos matices en el caso venezolano de que, por ejemplo, es imposible que una economía colapse sin un bloqueo como el que le pusieron a Colombia. Olvídate que los A Venezuela. a Venezuela. Los chavistas pueden ser la gente más ineficaces manejando la economía, los más brutos, los más irracionales, todo eso. Pero es imposible que por errores propios un país colapse como colapsó Venezuela. Solamente Ujú, mediante una intervención externa se puede provocar un colapso como el que se le provocó a esa sociedad, que pasó ajá, de ingresar 54.000 millones de dólares por petróleo en el 2014 a ingresar en el 2016 700 millones de dólares. A cualquier ajá. país de nosotros, a Colombia, a República Dominicana, tú le quitas el Le sería 90% de sus más. ingresos y colapsa. Aquí yo les digo a Claro. la gente, como somos una isla, yo les digo, mira, aquí aplica un bloqueo como el de Venezuela y la gente va a salir nadando de aquí, nadando va a salir. O sea, aquí no, Sí, que hay sí. un discurso de que la prosperidad, que la isla crece económicamente, ok, perfecto, todo eso. Ujú, Pero ponle un bloqueo como el de Venezuela y va a salir la gente nadando. Entonces, claro. todo eso es verdad. Pero por otro lado, hay 2 elementos, a mí me parece. Uno, los errores del chavismo que son clamorosos. Los errores que esa gente Okey. han hecho. Esa gente han dado papaya, como dicen ustedes. O sea, esa Sí. gente crearon condiciones para que luego los pudieran golpear muy fuerte. Y por otro lado, está el asunto de que uno tiene que tener en cuenta elementos muy fácticos, en el sentido de que si se ha construido una narrativa de que izquierda es autoritarismo por Venezuela, nosotros no podemos validar ese marco. Por lo tanto, la izquierda debe tomar una distancia prudente de Venezuela. Ujú, En todo caso, hacer un acompañamiento crítico, como decía Mujica, pero tú no ujú, puedes salir a tratar de, porque la política lamentablemente no funciona así, a tratar de decirle a la gente que tu discurso de Venezuela sea solo decir que están bloqueados. No, no, es que hay un bloqueo. okey. No, no, pero es que tú también tienes que incorporar a ese discurso de los errores que ellos han cometido, los excesos Ujú, que sí ha habido, las represiones que sí ha habido, ciertos, no ciertos, sino grados de autoritarismo. Que claro, es un ujú, país en una situación casi de guerra. Y todo país que está en una situación de guerra como el de esa gente, hay autoritarismo. La democracia es muy ujú. difícil que florezca en un país bloqueado. Eso no Correcto. existe. Sí, Eso no de acuerdo. existe. Ajá, todo eso es verdad. Pero no puede ser la narrativa de la izquierda respecto a Venezuela solamente decir que hay un bloqueo. No, no es que hay un bloqueo. Ok, entonces, yo creo que las izquierdas tienen que tomar una distancia prudente de Venezuela en la medida de que haya instalado un marco de esa naturaleza en la mente de la gente, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es quedar fuera del marco de lo que la gente piensa, lo que Ujú, la gente considera una normalidad, y no nos va a permitir como izquierda tener un discurso de iniciativa, sino que vamos a estar siempre a la defensiva. Por claro. eso a mí me molesta tanto cuando los candidatos en campaña le preguntan, ¿usted va a reconocer a Maduro? Y se enredan, ¿no? Ahí en una cosa en Pero, lugar de a jugar mí que con me parece iniciativa, un claro, en lugar de jugar con iniciativa y hablar de, por ejemplo, de decir, bueno, eh, ¿por qué usted le preocupa tanto a Venezuela, no? Le tendría que decir a quién le pregunte eso, no si no un candidato. Bueno, pero es que también hay un problema en Ecuador, es que también hay un problema en Haití, es que también está este problema de en El Perú. Salvador, en Perú. ¿Por qué Sí. nos hablamos de esos problemas? Y ahí tú le desmontas el Ujú, marco. Pero si tu okey. discurso es una cuestión de valores, a decir que Venezuela ellos trataron de hacer una revolución y que como fue una revolución de los bloquearon, te jodiste, como se dice acá. O sea, Claro, si es te una si te visión vas por plana. ahí. Claro, pero a mí algo que sí, digamos, en consonancia con todo lo que vienes diciendo, y que me parece que los putos gringos son unos genios, es que convirtieron a Venezuela en una suerte del Irán de América Latina. Entonces, Una suerte de no se acerquen, como no se acerquen a mm, Venezuela. Es decir, sí, si Colombia es el Israel, Venezuela es el Irán de América Latina. El que se acerque se ensucia. Entonces ya de por sí, y eso me parece en términos geopolíticos de ajedrez de la CIA y de la Mossad, que los tipos inventaron el, el taco de dinamita perfecto para mantener a toda la izquierda a la latinoamericana defensiva. desarticulada. Y desarticulada, Sí, 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 porque claro, totalmente. mientras no nos pongamos de acuerdo en Venezuela, por ejemplo, México
autodenominación de los pueblos, yo allá no me meto. Claro. Lula y Petro es como, bueno, queremos ayudar, pero sin tampoco compaginar con el madurismo, digamos. Y eso ya de por sí es un factor desestabilizante que no va a permitir que esta segunda ola rosa, esta segunda ola progresista se vuelva, yo creo que un tsunami regional Más fuerte. más Y que fuerte. traduzca Exacto. Y en fortalecimiento de la integración latinoamericana. exacto, exacto. Y desde ahí ya nos tienen boicoteados Sí. perfectamente. Y algo que nosotros hemos también reproducido, por ejemplo, a mí me parte el corazón cuando, pues, en Colombia se refieren a los repartidores de domicilios como los venezolanos, la venezolana que me limpia la casa o la venezolana como mujer que vende su cuerpo en la calle. Y es algo que ya no solamente nos lo impusieron, sino que nosotros culturalmente asimilamos y lo empezamos a reproducir cada vez más. Ayer veía en Argentina que ya para criticar a Milei hablan de Argenzuela, que es feo, pero pues que no deberíamos hacerlo, creo. Pero eso yo creo que nosotros, pues ahí sí es una muestra clara de falta de fraternidad, de falta de reconocimiento entre hermanos latinoamericanos. Y entonces, pues eso es triste. Pero bueno, cerremos el capítulo de Venezuela porque eso no lo va a arreglar nadie, la verdad. ¿Cómo ves tú a Petro? Yo creo que Petro es un representante de el más puro ahora mismo, tal vez en el mundo, del republicanismo popular. Con una ocasión escribí sobre eso. Ok, Ese, explícala. esa idea de república plebeya, que por cierto está muy presente en la obra de Maquiavelo, en los discursos. La gente de Ajá. Maquiavelo se queda solamente con El Príncipe, que es el libro más fácil, y es que, bueno, Maquiavelo, el autor del Que me cinismo, hicieron leer en la universidad. claro, pero a la obra, el conjunto de la obra de Maquiavelo, donde está su densidad teórica y sus compromisos Ujú, ético-políticos son en los discursos, sobre todo el discurso de Tito Livio y tal. Y ok. Maquiavelo, en la Europa que él vivió, en la Italia que él vivió, entre el siglo XIV y XV, habían dos modelos de república. Estaba la República Florentina, que era la que él vivía y desde donde él escribía, y la República Veneciana. La República Veneciana tenía unas características muy aristocráticas, muy de una república de las formas, una república de los buenos tratos en términos de las buenas formas entendidas por cómo se comportaba un buen miembro de la monarquía, de la Ujú. élite. Y era muy excluyente respecto de la plebs, ¿no? Como se le llamaba en aquel tiempo, del pueblo, del populacho. Me suena muy familiar esa república, ese Pero por tipo de otro lado estaba república. la República Florentina, que era la república de los tumultos, la república donde el poder se constituía muy desde esta perspectiva que viene de Grecia, de la virtud, la pueden tener todos, todos pueden aprender a tener virtudes. No es Ujú, algo con lo cual se nace. Lo que eso de ujú, por sí contradice la idea aristocrática, ¿no? Que gobiernen los mejores, los que nacen con capacidades. No, todo el mundo lo puede exacto. tener. Entonces, la República Florentina era constantemente inestable. Y Maquiavelo lo que estaba haciendo un planteamiento en el fondo era de cómo hacer algo más estable, que tuviera más continuidad. Y él hablaba por eso del príncipe. Pero el príncipe para Maquiavelo no era lo que entendemos hoy por el príncipe, era el Estado. Cuando Maquiavelo decía que el príncipe lo que tiene que hacer es mantenerse en el poder, él lo que estaba diciendo era que el Estado era lo que tenía que preservarse. El Stato, como decían Ujú, los italianos de la época. Lo que pasa es que en ese okey. tiempo el príncipe se confundía con el Estado. Entendido en los términos actuales, Maquiavelo estaba hablando era del Estado. Y en ese contexto, él era muy defensor de la idea de república que incorporara a la plebs, de república popular. Y Ujú, tenía una cuestión ético-política ahí, en el sentido de esta cuestión de que en última instancia lo que tenía que preservarse era el interés general y no el interés privado. Por eso él decía, un príncipe tiene que distinguir entre su moral individual y la ética pública. ujú, Entonces, Maquiavelo, distinto a lo que se ha popularizado, es el fundador de una ética de lo público. Usted puede ujú, tener la moral que quiera, usted puede ser cristiano evangélico, usted puede ser musulmán, usted puede ser ateo, etcétera. Pero sí, lo que es mejor para el conjunto es aquello que contradice tu religión, tú tienes que hacer eso, aunque contradiga tu ujú. religión.
¿Por qué? Porque lo que debe preservarse es el conjunto. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque yo veo en Petro una persona, un representante Republicanista. político de ese tipo de republicanismo hoy. Ahora, claro, el problema es que yo creo que el problema fundamental con Petro y con la izquierda colombiana y que está pasando hoy también en Guatemala, que estuve hace poco allá en una actividad académica, Sí. tengo relaciones con ese país, y es que el problema fundamental, a mí me parece, de Petro, es que Petro no tiene poder. Petro llegó al No tiene gobierno, poder, no tiene poder. Petro, una de cosa es acuerdo. el gobierno y otra es el poder. Que él lo ha dicho. Claro, la izquierda colombiana llegó al gobierno, pero no al poder. El poder es Ujú. una estructuración mucho más compleja que integra ámbitos privados y públicos, que Sí, integra al poder económico, al poder mediático, al poder ideológico. O sea, ellos lo que tienen es un resorte de ese conjunto de elementos que integran al poder, que es el gobierno. El gobierno es un elemento dentro de la estructura de poder, pero no tiene ninguna de okey, las otras, ninguna. Entonces tiene el problema cuando tú llegas así, porque no llegas producto de una hegemonía, sino de una coyuntura, que fue lo que pasó. Y en mi opinión, Petro llegó al poder por una coyuntura, que fue ujú. no el estallido del 2019. Hubo un tema, a mí me parece, muy coyuntural, que es que Rodolfo Hernández era un candidato terrorífico, Grotesco. grotesco, de comedia. Entonces Petro le gana, porque era un candidato muy malo, y logra así, por primera vez, llegar la izquierda en el país más reaccionario de América Latina, que era Colombia. Sí, Pero esa izquierda llega al gobierno, no al poder. Y ahí ujú, está el meollo del asunto de que la capacidad que tiene Petro de cumplir con las expectativas creadas es muy limitada. Y eso claro. implica que tú tengas que estar haciendo pedagogía democrática y política todo el tiempo, pero al mismo tiempo tienes que Ajá. gobernar, tienes que solucionar problemas contingentes. Es muy Sí, yo no difícil. sé cómo hace ese señor. Es muy Yo no sé cómo difícil, hace ese señor. claro, es Sí, una tarea casi imposible lo que le toca a Petro. Y a eso tú le agregas también elementos de su personalidad. A mí me parece que él tiene cuestiones de su propia personalidad que a veces no son como que los mejores para gestionar no. la complejidad de lo que hay. Es como muy, a veces es muy volcánico, me parece, muy, muy así. Eso le vino a salir hasta, digamos, ya entrado su gobierno, porque yo Ajá. yo he seguido a Petro, obviamente, por obvias razones, pues, desde toda su carrera, desde el 2006 que empezó a hacer los debates contra los paramilitares. Evidentemente, el paro nacional y el estallido social y Rodolfo Hernández fueron elementos que colaboraron para que Petro llegara, pero el tipo sí se construyó sus bases Sí, políticas, sí. el tipo sí se hizo una carrera política electoral que por demás pues obedecía a las dinámicas obligatorias de la política. Es decir, Petro no llegó impoluto a la presidencia. Petro tuvo que nadar en la mierda y Petro tuvo que relacionarse con personas, digamos, de esas que se supone uno que él desprezaría o que moralmente las juzgaría. Con gente de dudoso proceder. Exactamente, que hoy son pues muchos en la oposición, pero también muchos en su gobierno. Y chévere que toques este tema porque de hecho otro de los motivos para abrir este podcast de la bodega era también para contrarrestar ese mito de que los que votamos por Petro somos absolutamente acríticos, que somos incapaces de mirar las debilidades de nuestro líder supremo en la izquierda colombiana, que es muy diversa. No sé si está siguiendo un poco la pre-campaña presidencial. Sí, sí, algo así. El progresismo es un abanico gigante, que eso, digamos, hay figuras que no me agradan a mí en el progresismo, pero bienvenidas sean si es por el progresismo y para darle más diversidad y más ser ideológicamente más robustos y estar más presente en la cabeza de la gente y sobre todo que la gente está diciendo que si nos toca, si no separarnos o desmarcarnos, quizás subir un peldaño más lejos de Petro, porque Petro sí tuvo problemas y a mí me parece absolutamente fascinante cómo un tipo no solo llegó al poder, sino que lo que dices tú, hace pedagogía constante, educa al país, pero también es malísimo, malísimo rodeándose y ha logrado mantener un poder como pendiendo de una cuerda y como que hay veces se queda
sin ministros, entonces hace troques, como que pone los mismos ministros que sacaba de un lado para otro y empezó a poner a lo que nosotros llamamos a los lambones, los aduladores. Y aún así me parece impresionante que esté logrando lo que está logrando, porque ahorita hay muy buenas cifras en turismo, buenas cifras en exportaciones, buenas cifras en inflación, pero yo creo que el pobre hombre sí está desgastado y yo, porque lo quiero mucho, quisiera que se vaya a retirarse y a disfrutar de sus nietos, y que no vuelvan, no mentiras, que participe un poco en el proceso progresista, pero algo muy bonito que está pasando en la izquierda colombiana es que por fin está floreciendo ese buque de los, están saliendo los comunistas, los progresistas, los demócratas liberales y estamos aglutinándonos un poco y eso es algo que siempre va a reposar sobre los hombros de Petro con sus efectos y con sus virtudes. Bueno, eso no era una pregunta, pero bueno, mi hermano Elvin, ¿tú crees entonces que Rubio y Trump están blofeando? O sea, yo pienso que de las señales que hay, yo creo que hay que ver las señales y al mismo tiempo combinar eso con cómo funciona la lógica del poder en Estados Unidos respecto Ujú, de las intervenciones militares. ujú, Con las primeras señales, a mí me parece que son más de un operativo mediático ujú, que busca generar un resultado en el poder en Venezuela. ¿Dónde veo esa señal? Bueno, tienen 2 semanas diciendo que los barcos van a llegar, no han llegado ninguno. Nada, no hay nada, cero. Pero tienen dos sí, semanas diciendo que ya salieron, que van a llegar. Y claro, y todas las cuentas de ultraderecha en redes, con videos hechos con inteligencia artificial, o videos que algunos ujú, son de Medio Oriente, diciendo, mírenlo ahí, el barco tal americano llegando, ya está frente a Venezuela. Bueno, a eso hay que agregarle también que para mí hay una interna dentro del gobierno de Estados Unidos con el tema venezolano entre Rubio y Richard Grenell, que fue este personaje amigo íntimo de Trump. Trump se vale mucho de sus amigos íntimos porque es un tipo que opera con mentalidad de mafioso y los ujú, mafiosos solamente confían en la gente muy de ellos. Cuando empezó el gobierno de Trump, quien manejaba los temas de Venezuela era Richard Grenell, este amigo íntimo de Trump que incluso visitó a Maduro. Después empezó a ser Marco Rubio quien maneja ese tema y eso coincidió con el crecimiento que tuvo Rubio dentro del gobierno americano. Rubio pasó a ser asesor de seguridad nacional y secretario de Estado. Desde Kissinger, un solo individuo no concentraba esas dos esferas, lo que quiere ok, decir que Rubio es quien maneja la información estratégica que sobre temas de seguridad le llega al presidente. El secretario de Seguridad Nacional es el que coordina toda esa información de las distintas agencias y quien se las pone en la mano al presidente. Entonces, quien le está poniendo información sobre Venezuela a Trump es un furibundo ultraderechista anti-Venezuela y anti-Cuba como Rubio, un tipo que tiene una ujú, patología con eso. Entonces yo creo que va por ahí el asunto. Ahora, ¿hasta dónde esto se pueda convertir en una decisión del establishment americano, de ese complejo militar industrial, que diga sí, hay que invadir Venezuela? ujú. Yo no sé. Yo no lo veo tan claro todavía eso. Hay más es como en cuestiones electorales Sí, hay que, una elección no, dentro de un año en Estados Unidos. ujú. Y esas Y elecciones, también, digamos, en cuanto a las promesas, que Trump llegaba a decir que iba a acabar las claro, guerras, que él no iniciaba guerras, porque eso es, digamos, eso es una de sus premisas, que Trump claro. no inició ninguna guerra cuando estuvo. Pero ahí Y hay que ver una cosa, y es que ahí es que yo veo que por eso cuando a mí me preguntan, ¿habrá una invasión americana en Venezuela? Yo digo, bueno, la lógica dice que no, pero sé, hay que ver, hay que ver. No digo que la va a haber, porque quiero decir, es algo que todavía requiere tantos elementos, pero la narrativa con la cual están enmarcando es como una cuestión de seguridad interna de Estados Unidos. mm, Es como que, porque otra de las grandes promesas de Trump fue acabar, combatir las drogas dentro de Estados Unidos. Y sí, hay que tener algo claro, algo pendiente, Mario, y es que el problema de drogas en Estados Unidos afecta fundamentalmente a la clase media blanca precarizada, que de ahí que sale la ujú, base fundamental de Trump, del llamado MAGA. Es de ahí que sale. ujú, Entonces, esta cosa de que Maduro es uno de los responsables de que el país se haya llenado de drogas, puedes crear el marco para que un ataque a Venezuela, una intervención, sea visto como una cuestión de seguridad nacional y por tanto no es otra guerra ujú. que estamos iniciando, sino que estamos combatiendo algo que es interno.
Sí, para que no lleguen las drogas aquí. Y ahí es que yo veo como que hay una rendija abierta en el sentido de que yo no descarto que hagan algo, no lo descarto, lo ujú, veo difícil, sobre todo porque me sorprendería que esté tan mal informado sobre Venezuela Trump, porque un ataque militar a Venezuela, eso no va a ser un paseo para Estados Unidos. no, Eso no va a ser, Venezuela no es Panamá, que en 2 semanas tumbaron a Noriega y acabaron, no, no, Venezuela es otra cosa. Y claro, en Venezuela, por lo menos el 25 a 30% de la población está ideológicamente convencida con el chavismo, que gente que si los ajá, invaden va a actuar. Y eso sí, no va a ser un paseo, ni para Trump, ni mucho menos para la oposición venezolana. Porque un sí, escenario de una guerra allí, yo creo que los primeros que van a lamentarse mucho de eso van a ser los de la oposición, porque van a ir tras ellos, militarmente hablando. que por ahí vi que dijeron que estaban en contra, ¿no? Ahorita ya cambiaron su posición. Antes iban a pedir embargos y a pedir intervención, pero ya creo que se manifestaron hace poquito de decir que esperaban que no hubiera ninguna Algunos, ¿no? acción. Es que la oposición venezolana también hay sus divisiones y hay una parte de la oposición venezolana que es de ultraderecha, radical, que ahí está Marina Corina Machado, ¿no? Esta señora que Ujú, es terrible. ujú, Ella ahí es la gran operadora del discurso de que vengan a invadirnos para que nos den la libertad porque de otra manera no es posible. Pero luego hay otros ujú, opositores como el propio Capriles, Capriles fue el último opositor venezolano que es realmente competitivo frente a Chávez, el último que ujú. hubo, Sí, que pudo competirle electoralmente a Chávez de verdad. Él fue el que pudo realmente. Cuando antes de que Venezuela colapsara, le competía a Chávez. Y él, claro, este señor está pidiendo, diciendo que no, por ninguna manera tiene que haber una invasión, que hay que respetar la soberanía. Entonces, hay también divisiones dentro de la oposición venezolana. ok. Pero entonces, porque si la operación era para desestabilizar a la izquierda, pero también desestabilizó a la oposición. Claro, eso coloca a la oposición. El chavismo ha sido muy inteligente en eso, en fomentar esa división entre la oposición, porque es una de sus condiciones de posibilidad para seguir teniendo el poder. Esta cuestión de la amenaza de invasión fragmenta a la propia oposición venezolana. Porque ellos, Claro, en Venezuela también hay un problema y es que una cosa es lo que se dice afuera y otra es lo que está operando dentro de Venezuela. Las lógicas que hay internas. sí, Venezuela, hay mucho de operativos mediáticos respecto de Venezuela y la propia oposición venezolana, sobre todo la que vive en Estados Unidos y en España, se ha acostumbrado a manejar el tema de Venezuela como una cuestión mediática, fundamentalmente, con ujú, esos famosos tuiteros y youtubers venezolanos de ultraderecha que supuestamente tienen millones de seguidores. Yo debo de pensar que como el 80% son bots realmente, no son personas reales, seguramente. pero ellos se han acostumbrado mucho al manejo del tema venezolano desde una perspectiva muy mediática. Y a mí me da la impresión de que eso los ha desconectado de la política interna de Venezuela. Ellos no entienden lo que está pasando dentro de Que Venezuela. no les Y no interesa, les interesa, que tampoco claro. les Les va muy interesa. Lo de bien. ellos Viven es como reyes en incendiar, España y Estados Unidos, lo monetizando de esas ellos es cosas que hacen. incendiar, ¿Cómo? lo de ellos es incendiar, lo de ellos es desestabilizar a toda costa, desapegados del contexto, que es algo que hemos visto en Colombia durante los 3 años de Petro, que nos han querido meter pánico a diario. Nos han querido mediatizar hacia el desasosiego, hacia la confrontación, y es algo que como que se nos pasa tan por encima, pero que en Venezuela fue exactamente lo mismo, una oligarquía boicoteadora, una Ujú. oligarquía que era capaz de perder dinero con tal de boicotear a Chávez, y eso ha pasado en Colombia, y yo creo que es un rasgo que comparten todas las extremas derechas de América Latina. Y todas las oligarquías latinoamericanas prefieren perder dinero antes de perder el poder simbólico, de ser ellas quienes manden y quienes les digan al gobierno lo que tiene que hacer. Absolutamente. Entonces, pues, mi hermano, toca seguir combatiendo ese terreno simbólico. Te agradezco muchísimo, es un honor en serio porque yo te leo en Twitter, te retuiteo, siempre me nutro, siempre encuentro varias capas más de análisis porque, digamos, mi análisis es profundo, yo creo que por ahí unos cuantos centímetros, pero tu análisis siempre me nutre y eso me parece genial y me alegra y aplaudo cada vez que veo un académico de tu talante y de tu talento meterse a la conversación y tratar de enriquecer
el debate, porque algo que nos quitaron en América Latina fue la capacidad de charlar entre nosotros a través de fronteras. Entonces, mi hermano, muchas gracias. No, no, hermano, gracias a ti por el espacio. Un honor para mí estar aquí y quedamos así para la próxima. Estamos a la orden. Dale, Colombia va a estar políticamente delicioso, buenísimo este año, va a estar bastante agónico, bastante, yo creo que se vienen cosas oscuras, yo creo que se vienen, porque la visita de Duque a Netanyahu no fue social, Claro, eso está claro. claro. Entonces, yo no sé qué esperarme, nos van a sorprender estos cabrones, entonces nos toca estar listos con nuestro jiu-jitsu filosófico. Esa es buena, una buena figura esa.